Hola hermanos, ¿cómo están? Mi nombre es Heyeli García, alumna del Seminario Discípulos de Cristo. En esta ocasión voy a compartir con ustedes sobre el resumen, vida y ministerio de uno de los apóstoles. Vamos a aprender sobre Juan Marcos. Y para empezar, notamos que es un nombre compuesto por dos idiomas. Uno que es Juan, de origen hebreo, el cual significa Dios es misericordioso. En tanto, Marcos es de origen romano y que técnicamente significa dedicado a Marte. Esta práctica de tener dos nombres era muy común en aquella época. La primera vez que se menciona a Marcos es en Hechos 12:12. Voy a leer esta porción que dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. En esta porción se habla del apóstol Pedro cuando fue librado de la cárcel por un ángel. Entonces él, al lugar al que acudió es a la casa de Juan Marcos. Y también en esta parte nosotros vemos que se menciona el nombre de la mamá de Marcos, que es María. Después vemos que a lo largo del Nuevo Testamento también se hacen más menciones sobre Juan Marcos. También vemos que su ministerio se empezó a desarrollar junto con Pablo y Bernabé. Y para eso vamos a irnos a Hechos, a la parte final del capítulo 11, en donde se profetiza que iba a haber una hambruna en Jerusalén. Entonces los hermanos de Antioquía acordaron pues levantar una ofrenda o hacer una ofrenda y decidieron enviar esta ofrenda con Bernabé y Pablo. Entonces ellos fueron a Jerusalén y la Biblia nos dice que cuando llegó la hora en la cual ellos tenían que regresarse a Antioquía, entonces se llevaron consigo a Marco. En los versículos siguientes se empieza ya a hablar sobre el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. Se ora por ellos y de tal forma que pues ellos salen. En el primer viaje misionero, Juan Marcos les acompaña, pero vemos en versículos más adelante, en Hechos 13:13, que nos dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Entonces aquí vemos a un joven Juan Marcos con Pablo y Bernabé, pero que por ciertas circunstancias, las cuales desconocemos, abandonó el primer viaje misionero. Pero después vemos que él tiene una segunda oportunidad precisamente con estos dos apóstoles. Pero hay una singularidad, que hubo una discusión de una manera que al final Pablo se fue con Silas y Bernabé se fue con Marcos en el segundo viaje misionero. En lo posterior podemos ver cómo Pablo se refiere a Juan Marcos como un elemento pues muy importante. Por ejemplo, leemos en Filemón 24 cómo dice de él que era un ayudante. Ella nos dice que hay una relación consanguínea entre Bernabé y Juan Marcos, porque leemos que dice en Colosenses 4:10 que dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuera a vosotros, recibidle. Que en muchas versiones de la Biblia se traduce como sobrino de Bernabé. En esta parte de la historia, pues Juan Marcos ya era un elemento muy importante, que pues ya estaba trabajando con Pablo, ya estaba más de lleno. De hecho, también vemos que en otra parte pues nos dice, ¿no? En 2 Timoteo 4:11 nos dice: toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Pues ya vemos que ahora ya es una persona en la cual Pablo podría decir: me es útil en el ministerio. Y algo muy importante que podemos hablar de Juan Marcos es justamente porque es el autor del Evangelio de Marcos. Y bueno, para empezar vamos a ver que muchos estudiosos o teólogos nos dicen que pues aproximadamente el libro de Marcos se escribió en el 55 y 70
No hay una fecha exacta, pero pues sí un aproximado. Algunas generalidades del Evangelio de Marcos es que cuando él emplea términos arameos, los traduce. Y también vemos que hay algunas expresiones en latín con sus equivalentes en griego. Y también que él contó el tiempo de acuerdo al sistema romano. De igual forma que él omitió las genealogías, y las genealogías son algo muy importante de la cultura hebrea. Entonces esto nos da a entender que pues fue escrito para la audiencia gentil que estaba en Roma. Marcos se enfocó mucho en la humanidad de Cristo. ¿Por qué? Porque destaca, por ejemplo, las emociones humanas de Cristo, destaca las limitaciones también humanas de Cristo. Entonces esto es lo que hace al Evangelio de Marcos único. Algunos teólogos dicen que Juan Marcos hace una referencia a sí mismo en su Evangelio. El historiador Eusebio, en su libro de Historia Eclesiástica, nos dice que Marcos predicó en Alejandría, él llevó el Evangelio a Alejandría, y también hay una tradición, o bueno, la iglesia copta lo respalda, la iglesia egipcia respalda todo esto. Lo que se sabe es que Juan llegó a Alejandría, la historia nos dice que aproximadamente en el año 49, y pues esta era una de las ciudades muy importantes de aquella época. Había mucha mezcla, mucha multiculturalidad, y él ahí empezó su labor evangelística, estuvo predicando. Nos dice también la historia que al final pues él fue arrestado, y la manera en la cual lo martirizaron fue arrastrándolo por las calles de Alejandría, pues hasta que murió. Y pues esa sería ya la parte final de la historia de Juan Marcos. Tenemos un gran legado de él, y uno de ellos pues es justamente el Evangelio de Marcos. Vemos a un joven primero, a un joven inexperto, pero después a una persona que incluso pues escribió un evangelio, y terminamos con el resumen de la vida de Marcos, esperando haya sido de bendición para todos. Muchas gracias y Dios les bendiga.